Lo que vamos a ver hoy aquí en el Casal Chove es el síndrome del ángel, que es una propuesta que, bueno, que he escrito yo también para ellos. Dura 50 minutos y bueno, pues es una crítica a la sociedad de la tecnología, con los móviles, el WhatsApp y todo esto que está pasando un poco, que está un poco descontrolado. Nadie sabe muy bien lo que puede pasar con esto de la tecnología y Internet, y mucha gente está atrapada, ¿no? Conocemos casos, yo que sé, en medio mundo, ¿no? De gente que se ha quedado así, que no sale de su casa, que no tiene amigos, unos que les dan ataques epilépticos, ¿no? Como una cosa ya bastante fuerte. Y bueno, pues eso, hacemos una crítica social. Estamos muy contentos y muy satisfechos con todo el trabajo desarrollado desde hace tanto tiempo. Camí de Nora llevamos trabajando en el Camp de Morvedre como 22 años con niños y niñas. Después este proyecto se fue haciendo mucho más grande, con adolescentes y con adultos, formación actoral. Y la verdad que en todo este tiempo de crisis, que también el Ayuntamiento haya decidido que sigue subvencionando, ¿no?, y apoyando el proyecto de tener una escuela municipal de teatro, es fabuloso. Ya lo estoy haciendo, sí. Trata pues un poco sobre la adicción que tenemos a los móviles. Una adicción pues que nos lleva a dejar de prestar atención a las personas que son realmente importantes, como nuestra familia, nuestros amigos. Y bueno, eso pues desata una serie de consecuencias negativas en la sociedad. El síndrome del ángel, la verdad es que es una obra que al criticar todo lo de los móviles y todo eso, sí que te das cuenta que al llegar a casa coges el móvil, y además nosotros que hablamos mucho por WhatsApp, la verdad es que se nota. Los abuelos, ¿no?, como que se vuelven un poco locos porque como que pasamos un poco de ellos, y eso también es una crítica hacia la tecnología, que siempre estamos ahí. Y no sé, va también sobre la amistad y esas cosas. Realmente el final de la obra tiene bastantes cosas que a la gente pues le emociona, y eso, y yo también lo noto bastante. Y bueno, la obra se la recomiendo a todo el mundo porque tiene muchos aspectos así innovadores y la historia es profunda. L'hem preparat amb molt de carinyo, molta il·lusió. Som 14 persones que duem així un anyet o dos o tres, jo duc dos, i amb ganes, il·lusió, i això. I molt sentit d'humor. Ara estem nerviosets, però ens hi serà bé. Eres bé, no? De categoría. Esto es todo un proyecto pedagógico que llevamos. A nosotros, a ver, que la gente haga una función delante de los demás es muy interesante artísticamente, pero todo esto lleva todo un trabajo desde el primer día que los chavales empiezan a estar aquí. Un trabajo de respetarse a sí mismos, de respetar a los compañeros, de responsabilizarse con su tiempo y que son... cuál es su decisión, ¿no?, sobre las cosas que ellos quieren dedicarse, ¿no?, porque como esto es voluntario, uno decide estar aquí y entonces utiliza su tiempo para esto y lo respeta y lo cuida. Quiero felicitar a mi equipo porque yo soy un actor más, pero ellos son el conjunto. Es como si... es un equipo, trabajamos muy bien, estoy muy orgulloso de ellos. Quiero que sepáis que os quiero mucho, sobre todo a Sergi. ¡Qué pelota! porque esta actuación me ha hecho sentir cosas que antes no sentía, y ha sido todo gracias a él. Para mí el teatro es algo muy beneficioso y muy bueno, y es algo enriquecedor en todos los niveles y sentidos, sobre todo para una persona, que ya te enseña tanto a trabajar con tu cuerpo como expresar tus emociones, y luego también conoces a mucha gente que es muy buena
y no sé, me parece una buena actividad y se la recomendaría a todo el mundo sin excepción. El teatro tal vez lo más interesante sea eso, ¿no? Todo lo que el público no ve, porque es todo tan efímero en 1 hora y media o en 1 hora. En este caso lo que van a hacer los compañeros hoy del Aula Chove aquí en el Casal Chove dura 50 minutos, pero bueno, hay muchísimas horas para llegar aquí, ¿no? Y yo creo que eso es lo que no se ve, realmente creo que es lo que es más importante.